invitarlos a abrir la Biblia en el capítulo 13 de Romanos. Vamos a meditar allí en esta mañana, Romanos el capítulo 13, y vamos a leer del versículo 11 al 14. Romanos capítulo 13, versículos 11 al 14. Dice: «Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues la obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne». Esta porción que elegimos para compartir quizás tiene dos ejes que en el primer versículo aparecen, que son importantes para entender el mensaje. El primer eje es la palabra conociendo, conocer. Vieron que nosotros como adventistas sentimos que somos conocedores de la palabra. Si de algo nos sentimos seguros, es que conocemos la Biblia. Ahora, hay diferentes maneras de conocer. Y quizás la palabra conocer aquí que está utilizando Pablo pueda referirse a una profundidad que no siempre estamos acostumbrados. Hay diferentes maneras de conocer. Una manera de conocer es a través de lo que me han dicho. Y los adventistas de esta época somos mucho de conocer de esa manera, por lo que me dicen y por lo que me cuentan en internet, por ejemplo en YouTube. Elijo el predicador que más me gusta y me informo de la palabra a través de lo que me dicen. U otros que anhelan venir el sábado a la iglesia y quieren conocer de oídas a ver qué tiene el predicador de turno para decirme. Conozco, porque en realidad si me preguntan yo puedo decir, pero conozco ¿de qué? De oídas. El año, pasado no, porque ya estamos en el 2026, el año 2024, a mitad de año me invitaron a participar de una campaña evangelística en Colombia, en el interior de Colombia, en Quibdó, y ese sábado, el primer sábado de la campaña, fuimos a hacer un bautismo a un río al interior de Quibdó. Salimos de lo que es la ciudad y viajamos como una hora hacia adentro. Mientras íbamos hacia adentro, el pastor nos contaba que esa era una zona donde los carteles habían actuado durante mucho tiempo. Todavía hay leyendas de que puede haber algunos lugares donde haya planta enterrada de Pablo Escobar, aquel famoso traficante, y llegamos hasta un sector donde estaba el río, donde íbamos a bautizar. Eran varios pastores de la zona que se reunían y había un pastor que trabajaba con indígenas del lugar. Así que vinieron muchos niños indígenas a ser bautizados, que hablaban diferentes dialectos, pero hablaban el español. Y cuando se enteraron que había 3 pastores de Argentina, se nos acercaron corriendo. ¿Y saben lo primero que me preguntaron? ¿Conocés a Messi? ¿Y qué le dije yo? Por supuesto, le digo. ¿Y saben la otra pregunta que me hicieron? ¿Vos jugás como Messi? Claro, ahí estuve tentado de decirle que sí, pero si tenía que demostrar no iba a poder. Claro, uno como argentino, cuando sale de Argentina, lo que primero te pregunta es por Messi. ¿Lo conocés a Messi? Y vos decís, sí, yo lo conozco. Pero en realidad lo conocemos a Messi nosotros. Lo más cerca que lo tuve a Messi fue en un partido de la selección, cuando mi hijo era chico lo llevé a ver, que lo veíamos, si encima es chiquito Messi, desde la tribuna lo veíamos más chiquito. Eso fue lo más cerca que lo tuve. Pero uno dice como argentino, yo conozco a Messi.
Lo conocemos de oídas porque hemos visto un partido, todos hemos visto el anterior mundial, esperamos ver este próximo mundial y verlo jugar. Es más, hasta por los medios de comunicación, por las redes, se nos presenta a Messi como un ejemplo, ¿no? Y se lo compara con otro gran jugador que tuvimos en Argentina, Maradona, y se hace más énfasis en la parte no futbolística de Messi comparado con Maradona. Pero en realidad no sabemos realmente cómo es Messi, porque nosotros lo conocemos de oídas, lo que me cuentan de él, gente cercana, amigos, ¿no? La radio, la televisión, las redes. Esa es una forma de conocer. Otra forma de conocer es por medio de la observación. Ya este es un poco más cercano, inclusive en la ciencia se utiliza la observación como un medio de conocer, ¿sí? Yo puedo observar un fenómeno, puedo observar algo y comenzar a sacar conclusiones. Es una manera de observar un poco más cercana y que muchas veces también tenemos en la iglesia esa forma de conocer que es por medio de la observación. Yo vengo todos los sábados a la iglesia, pastor. Es más, cumplo una función dentro de la iglesia. Soy maestro de escuela sabática, ¿no? Soy líder de tal departamento. Es más, cada tanto me piden alguna meditación. Estoy cercano a todas las cosas que nosotros normalmente decimos acerca de Dios, acerca de su palabra. Es más, para predicar yo tengo que dedicar un tiempo ¿a qué? A leer la Biblia, tengo que leerla porque si me paro acá delante de la gente, algo previo tengo que haber hecho. Hay una forma de conocer, dijimos que es el conocer de oídas, lo que me dicen los otros, algo muy típico en el cristianismo de hoy en día. Miro un TikTok, miro una prédica de YouTube y creo que estoy conociendo a Dios. Otra forma es por observación un poco más cercana. ¿Por qué? Porque tengo alguna responsabilidad dentro de la iglesia y cada tanto se me pide algo, opino, cada tanto en la escuela sabática, y entonces como que me siento más cercano. Pero hay una tercera forma de conocer, que es la forma del experto, del diestro, que es por familiaridad o por experiencia. Es la de primera mano. No es porque tengo que hacer algo en la iglesia, no es porque me senté y escuché una prédica que viene de la palabra de Dios, sino por una experiencia familiar y propia entre mi persona y la palabra, entre mi persona y Dios. Cuando Pablo le escribe a los romanos, a esta iglesia en Roma, les dice, conociendo el tiempo, da por sentado que ellos conocen, pero no conocen por lo que él alguna vez le predicó, no porque son partícipes de la iglesia, sino él sobreentiende que son conocedores por una experiencia personal, que conocen por familiaridad, que conocen por cercanía con Dios. Y me pregunto esta mañana, y te lanzo la pregunta, ¿qué tipo de conocedor sos vos? Porque vamos a ir adentrándonos ahora en lo que vamos a conversar y ustedes van a ver que lo que Dios está buscando en esta mañana de su iglesia es una iglesia que conozca por familiaridad con Él su palabra. No aquellos que conocen de oídas, no aquellos que porque recorren los pasillos de la iglesia y prestan algún servicio, sino aquellos que son íntimos, familiares con Dios. Por eso Pablo dice, y esto conociendo el tiempo. Claro, para nosotros los adventistas la palabra tiempo es muy importante. Si algo que nosotros conocemos o decimos conocer es el tiempo. Ustedes saben que en la Biblia, cuando se habla del tiempo, hay dos maneras, por lo menos, que se utilizan en la Biblia para hablar del tiempo, ¿sí? Generalmente nosotros muchas veces solamente nos quedamos con una de las formas que la Biblia tiene de hablar del tiempo. Una de las
maneras y que se traduce como tiempo en la Biblia. Es una palabra griega, que es la palabra cronos, que se traduce como tiempo. Y de esa palabra viene la palabra cronómetro o cronología, por ejemplo. Entonces ya se dan cuenta de qué tipo de tiempo estamos hablando. Cuando un corredor sale a correr, alguien está con el cronómetro marcando el tiempo que hace. Y en ese tiempo es importante no solo el minuto, sino también los segundos, las décimas de segundos, porque si ustedes ven la alta competencia del atletismo, muchas veces los récords son rotos por pequeñas diferencias de tiempo nada más. El tiempo cronológico, un tiempo exacto. Y nosotros conocemos de eso. Por ejemplo, Daniel 8:14, ¿no? Hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Es un tiempo cronológico. Nosotros sabemos, porque la Biblia lo da con precisión matemática, y no es la única profecía de tiempo. Hay varias profecías de tiempo en la Biblia que se cumplen matemáticamente. La muerte de Cristo está anunciada con precisión. Hay varias profecías en la Biblia que tienen esa cronología, el tiempo exacto. ¿Sí? Yo puedo decir en tal año, en tal día va a ocurrir tal cosa. Por eso los pioneros de nuestra iglesia pudieron poner la fecha del 22 de octubre del año 1844. ¿Por qué? Porque la profecía daba con precisión cronológica, con el tiempo cronos, daba el tiempo en que Cristo iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo. Es más, busquemos allí en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 10, y si alguien, la idea no es hablar ahora de esto, pero el capítulo 10 de Apocalipsis podríamos decir que es el certificado de nacimiento de nuestra iglesia. Por eso decimos que nuestra iglesia tiene un origen profético, ¿sí? Porque aquí está relatado el nacimiento de la última iglesia de Dios sobre la tierra, ¿sí? Y aquí en el capítulo 10 de Apocalipsis se plantea el nacimiento de la iglesia, ¿no? Dice, versículo 8 en adelante, dice: le oí la voz del cielo otra vez conmigo y dijo: ve y toma el libro que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Me dijo: toma, cómelo, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero como lo hube comido amargó mi vientre. La Biblia profetiza lo que le iba a ocurrir a la iglesia, que había estudiado la profecía cronológica de Daniel, la había entendido, estaba representado por ese librito que el ángel tenía abierto. ¿Se acuerdan? En Daniel 12, Dios le ordena a Daniel que cierre ese libro. Pero cuando Juan tiene la visión y escribe Apocalipsis, ese ángel ahora lo tiene al libro ¿cómo? Abierto. Porque en la época de Daniel, esas profecías no eran para la época de Daniel, eran para el tiempo del fin. Como Juan ya escribe su libro para esa época, lo que ve es un ángel con el libro abierto, y ese libro es el libro de Daniel, que iba a estar su comprensión iba a estar abierta para la gente de esa época. Por eso hay un reavivamiento alrededor del año 1800 en todo el norte de Europa, Estados Unidos, algunas zonas de Sudamérica, donde se estudia la profecía de la Biblia y todos llegan a la misma conclusión, que está cercana a la venida de Cristo. Los pioneros de la iglesia estudian esto y entienden la profecía a la perfección, entienden la fecha clara, 22 de octubre del año 1844, pero la profecía también decía algo: cuando comas el libro, al paladar, ¿cómo va a ser? Dice.
pero cuando llegue al estómago te va a amargar. Ya estaba predicho el chasco que la iglesia iba a pasar. Ustedes saben, la fecha era la correcta, pero el evento estaba equivocado. Ellos interpretaban como que el santuario era la tierra, pero en realidad se estaba hablando del santuario celestial. Cristo estaba pasando del lugar santo al Santísimo y estaba comenzando la última etapa de la historia de la humanidad, lo que conocemos en la Biblia como el tiempo del fin. ¿Sí? Ya estaba anunciado en la Biblia. Pero hay algo más que estaba anunciado en la Biblia, en esa profecía para el pueblo de Dios. Si retrocedemos al versículo 6, miren lo que dice. Y juro por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo, ¿qué dice? No sería más. Dios estaba anunciando en la profecía con mucho tiempo de anticipación que la forma de ver el tiempo iba a cambiar. Ya no iba a ser la profecía mirada con un tiempo cronológico, porque la última profecía de tiempos para ser cumplidos era esta que anunciaba el paso de Cristo del lugar santo al Santísimo y que anunciaba el nacimiento de la última iglesia de Dios sobre la tierra. Y entonces, ¿qué dice la profecía? Ya el tiempo no va a ser más. Por eso la Biblia tiene otra palabra en griego que se traduce también como tiempo. Una es cronos y otra es la palabra kairos, que habla de otro tipo de tiempo. No es el tiempo cronológico, 22 de octubre del año 1844, sino que es el tiempo adecuado. Es el tiempo que necesita de varias circunstancias alrededor para que sea el momento. Habla del momento justo, pero no habla del momento cronológico. ¿Por qué? Porque el momento justo no tiene que ver con una fecha, tiene que ver con cosas de alrededor que suceden que hacen que esto tiene que ser hecho ahora. Quizás la mejor manera de entender esto, las damas lo van a entender mejor, es hablar del embarazo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando estaban embarazadas, las que son madres? Van al ginecólogo y te dicen, esta es la fecha de parto. Pero nunca le embocan, excepto que sea cesárea. ¿Vieron? Nunca le emboca. O es antes o después. Porque ¿quién puede predecir cuando un niño va a nacer? Porque tienen que ocurrir varias cosas para que un niño nazca, ¿no? No soy experto en esto, pero recuerdo cuando hicimos el preparto, ¿sí? Y la dilatación, que tiene que estar acomodado, que esto, que lo son varias cosas que hablan de que está llegando el momento justo, el momento adecuado. No es la fecha que te dio el ginecólogo, es la fecha justa, adecuada, porque depende de varias cosas alrededor. Cuando Pablo le dice a los romanos, y esto conociendo el tiempo, no está hablando de un tiempo cronológico, sino que está hablando del tiempo justo, del tiempo adecuado, de cosas que están ocurriendo y que me hacen dar cuenta que es el momento de despertarme. ¿Se entiende la diferencia entre el tiempo cronológico y el tiempo adecuado? Por eso es tan importante ser conocedores por experiencia, por cercanía. Es del conocedor diestro, del conocedor que pone deseo de estudiar la Biblia. No es de aquel de oídas, porque el de oídas se excita con facilidad. Miren, ponemos el PowerPoint ahí, Priscila, por favor. Bueno, ahí había puesto la cita, ¿no?, de eventos de los últimos días. Dice, la gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. Después de este lapso, que ahora abarca desde 1842 a 1844, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844, ¿no? Haciendo fuerza a la idea que interpretábamos el texto de Apocalipsis 10. No hay más tiempo cronológico después de 1844.
Los conocedores de la palabra de Dios ahora tienen que estudiar la Biblia para entender el tiempo adecuado o el tiempo justo que les toca vivir. Que no tiene que ver con un evento solo, tiene que ver con varias cosas alrededor que me dicen, este es el tiempo. Ahora, los adventistas tenemos algo con el tiempo, ¿sí? Nos gusta el tiempo cronológico. Claro, uno pasa tanto tiempo estudiando las profecías, ¿no? Y hace los cuadros proféticos, que llega a 1844 es una picardía, dice uno. Debería llegar más lejos. Pero la Biblia es clara. Después de 1844 no hay tiempo cronológico, hay tiempo kairos, hay un tiempo adecuado. Y para entender ese tiempo, uno tiene que entenderlo y conocerlo por cercanía con Dios. No lo tiene que entender por un video de algún predicador excitado en YouTube. Hace un tiempo, está bastante claro, pero se ve, el año 2015, el Papa Francisco fue a Estados Unidos y tuvo una presentación en el Congreso. Ahí está la foto cuando todo el Congreso de pie lo aplaudió. Y muchos tuvieron como una dosis fuerte de cafeína, ¿no? Como que se pusieron nerviosos. Y es más, un predicador muy famoso llegó a decir que a partir de ese momento comenzaban a contar el tiempo para el fin del tiempo de gracia. Y ya ha pasado tiempo y no ha sucedido nada. ¿Por qué? Porque confundimos el tiempo cronológico con el tiempo adecuado. Y eso nos pasa cuando estudiamos la Biblia de oídas, ¿no? Ahora hemos escuchado todos en las últimas semanas sobre la Fundación Heritage, una fundación en Estados Unidos que está hablando de esto, salvar América salvando a las familias. Y están proponiendo un día unificado de observancia, no dicen religiosa, sino cívica, donde se pare el trabajo, donde haya tiempo para la familia, donde se pare el comercio, y si uno salva a la familia, está salvando el país. ¿No? Los que les gusta estar en las redes, esto arde en las redes hoy en día. Y seguramente a medida que pase el tiempo vamos a seguir escuchando noticias de este tipo. Por ejemplo, están proponiendo, este es lo saqué de internet, de una página que se dice adventista, y que si ustedes leen el título, no es fiel a lo que está pasando. No es fiel a lo que está pasando. Después, el presidente Trump ha propuesto una junta de paz, algo diferente a la ONU, para proponerle, y uno de los líderes primeros es nuestro presidente que está metido en esto, de una junta de la paz para el mundo. Claro, todas estas cosas cuando uno las escucha, enseguida nos resuenan las cuestiones proféticas, ¿no? Y entonces comienza a arder en nuestro corazón qué va a pasar de aquí en adelante. Y nuestra primera pregunta, ¿cuál es? ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿O no? ¿Por qué? Porque estamos seteados en nuestra cabeza con qué tipo de tiempo. Con el tiempo cronológico. Por eso la primera pregunta que nos hacemos, ¿cuál es? ¿Cuánto tiempo queda para que Cristo venga? Y cuando Cristo dijo, miren, después de 1844 no hay fecha cronológica, es para poner el foco de nuestra mente en otro lugar. No en cuánto tiempo queda. Porque el tiempo adecuado es para otra cosa, no para saber cuánto tiempo queda para que yo vea las nubes venir a Cristo. Porque en realidad, a partir de 1844, estamos viviendo el tiempo del fin. Y en cualquier momento del tiempo del fin, Cristo puede venir. Entonces, los acontecimientos, las cosas que van pasando, que están profetizadas en la Biblia, ¿son para que yo ponga algo en la cronología? No. Son pensadas para el tiempo adecuado, para entender la época que me toca vivir.
Lo que Dios me está diciendo que después de 1844 estamos viviendo el momento más solemne de la historia del mundo. ¿Por qué? Porque Cristo está resolviendo la historia del mundo, porque Cristo está presto a volver. Si no vuelve es porque nos está dando oportunidad a nosotros de prepararnos. Pero cualquier información que uno pueda ver, escuchar por ahí, no habla de tiempos cronológicos, habla del tiempo kairos, habla del tiempo adecuado. Está llegando el tiempo de qué. Y volvamos ahí al libro de Romanos, en lo que Pablo le estaba diciendo a la gente de su época en ese momento. Fíjense lo que Pablo dice. Versículo 11. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora, ¿de qué dice? De levantarnos del sueño. Es interesante. El tiempo kairos para Pablo era un tiempo para levantarse del sueño. Y esto me hace recordar a la parábola de las vírgenes. ¿Se acuerdan de las 10 vírgenes? 10 vírgenes, la mitad era prudente y la mitad era insensata. A la vista nadie podía decir, esta es prudente, esta es insensata. Inclusive todas se durmieron. Fíjense qué interesante la palabra que utiliza Pablo. Es la hora de levantarnos del sueño. ¿Por qué? Porque dentro de la experiencia cristiana uno puede estar adormecido, lo que no significa que uno esté alejado de Dios. Hay tiempos adecuados donde la iglesia tiene que levantarse y marcar la diferencia. Si comenzamos a hilar esto en lo que estamos charlando, nos estamos dando cuenta que ha llegado el tiempo de levantarnos del sueño. ¿Por qué? Porque más allá de la experiencia espiritual de cada uno, estamos adormecidos como individuos, pero también estamos adormecidos como iglesia. ¿Y por qué? Miren lo que dice aquí la Biblia. Avancemos los versículos, dice, versículo 12. La noche está avanzada, el día se acerca, desechemos las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lujurias, lascivias, no en contiendas y envidias. Fíjese qué interesante cómo describe Pablo el problema del cristianismo, el problema que nos abarca a nosotros. Y da 2 ejes aquí, si ustedes notan. Un eje tiene que ver con la práctica y el otro eje tiene que ver con el interior, con la integridad del corazón, con la integridad del carácter. Y tiene que ver con las relaciones que tenemos. Fíjense que el apóstol Pablo dice, dejemos de lado la lascivia, y también dice, dejemos de lado la lujuria. Claro, esta es una acusación muy fuerte, ¿no? Porque alguno puede decir, pastor, en esta iglesia no hay ni lujuria ni lascivia. Pero la lujuria y la lascivia, según la entiende la Biblia, no tiene que ver necesariamente con los excesos que se veían en el paganismo a la época de Pablo. Porque para Dios no solamente es importante los actos que la gente puede ver, sino lo que hay interior en nuestra mente. Nosotros vivimos en una sociedad lujuriosa. Nosotros vivimos en una sociedad donde constantemente estamos bombardeados por la lujuria. Solamente con que abras el celular comenzás a ser bombardeados por la lujuria. Cualquier red social que vos pongas y comiences a scrollear, al ratito te aparece alguna imagen lujuriosa. Es así.
cualquier película que uno se siente a ver hoy, o serie televisiva, o en Netflix o lo que sea, estamos bombardeados todo el tiempo con una sexualidad no entendida según la Biblia, sino según el mundo en que vivimos. Entonces, lo que dice Pablo, no estamos tan lejanos. No, pero pastor, yo no vivo de esa manera, lo veo pero no lo vivo. Para Dios no hay diferencia entre lo que yo consumo en mi mente y lo que hago. Para Dios es exactamente lo mismo. Y fíjense cuán metido está la lujuria en nuestra vida. No sé si hacer esta comparación, pero yo todavía soy de la época cuando tenía 15, 20 años, había foto a color. Si puedo probarlo, si alguno después no me cree, le puedo probar. Mis fotos de graduación son a color, con bastante buena resolución, les puedo decir. Pero yo miro las fotos mías de mi viaje de egresados de 5º año, de mi graduación y demás, difieren mucho de las fotos que vemos hoy, por ejemplo, en el Instagram de nuestros jóvenes. Y no estoy haciendo una acusación a los jóvenes, estoy diciendo lo que es la sociedad de hoy en día, ¿no? Yo veo las fotos que nos sacamos con las compañeras y todos estamos parados medio así, tipo robóticos, no sabemos qué hacer, pero vayan a los Instagram de las jóvenes, no voy a decir de nuestra iglesia, pero del mundo. ¿Cómo están? A ver quién es más sexy. Porque es así, porque el mundo te impone ser sexy. ¿Y la de los varones? Claro, yo ya no puedo hacer eso. Pero es así, porque es lo que impone la cultura de hoy en día. Por eso Pablo me dice, es la época de despertarnos. La noche está oscura y después de la noche, ¿qué viene? El día viene, pero vos estás metido en un mundo que si no te despertás, te va a llevar con él. Yo sé que no practicamos exactamente lo que el mundo practica, pero vivimos en una sociedad donde nos es común la lujuria, aunque no la practiquemos abiertamente, la practicamos en la mente, en lo que vemos, en lo que nos regocijamos, pero de esa manera lo practicamos. ¿Por qué? Porque es parte de la cultura en la que nos toca vivir. Quizás para los más adultos es medio chocante, pero hay muchas cosas que hoy ya aceptamos como parte de la vida. Por eso el apóstol Pablo dice, a los conocedores, ¿qué tipo de conocedores? Los que escuchan cada tanto un sermón, los que miran algún reel de TikTok para ver cómo está la cosa espiritual. No, a los conocedores profundos, cercanos con Cristo, que disciernen el tiempo que les toca vivir. Claro, al que estudia de esta manera la palabra de Dios, lo que hoy ve que está pasando en el mundo, porque el mundo está cambiando, hoy uno escucha un idioma religioso en las cosas que están pasando. ¿Notan eso? Que la forma de hablar de ciertas cosas está cambiando. Hoy se habla mucho de que Occidente tiene raíces judeocristianas. ¿Han escuchado eso? Y uno dice, la verdad que sí. Y hay que volver a los valores judeocristianos en los cuales Occidente fue formado. Y uno dice, claro que sí. O vamos a decir que no. Pero ¿qué significa para la gente que está hablando hoy en día volver a los valores judeocristianos? No es volver a la Biblia. Hoy en día se está hablando en el mundo de revalorizar a los cristianos, ¿no? Y nombran la Biblia diciendo hay que volver a la Biblia. Es más, hay hoy en día en Estados Unidos una charla en ciertos sectores más religiosos acerca del Shabbat, ¿no? Este influencer que murió el año pasado dejó un libro que hace poco salió, ¿no? El título del libro es Para en el nombre de Dios, y habla del sábado. Pero en los últimos capítulos termina transformando el sábado en que es el domingo.
Por eso el idioma religioso que nosotros hoy escuchamos, que a veces nos entusiasma, nos tiene que llamar la atención. Conociendo el tiempo. Pero de vuelta, no es el tiempo cronológico, es el tiempo adecuado, es el tiempo kairos. ¿El tiempo adecuado para qué? Acá en la Biblia dice, y Pablo nos decía, conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos, ¿de qué cosa dice? Del sueño. Pero agrega algo más. Si bajamos en el versículo 12, la noche está avanzada, el día se acerca, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos, ¿de qué cosa dice? Vistámonos, dice, de las armas de la luz. Y en el versículo 14 dice, sinos vestíos, ¿de qué dice? Del Señor Jesús. Cuando uno comienza a ver ciertas cosas que están pasando en el mundo y que de alguna manera anuncian lo que nosotros en la profecía sabemos que en algún momento tiene que ocurrir, en vez de pensar cuánto falta, tenemos que pensar cuál es el llamado que Dios me está haciendo frente a lo que veo que está pasando en el mundo, frente a los cambios políticos y religiosos que están pasando en el mundo. ¿A qué me está llamando Dios? Y ya los tenemos en la primera palabra, por lo menos, en el conocer. ¿Cómo estoy conociendo yo a Dios? ¿De oídas? ¿De porque soy parte de la iglesia? ¿O de una experiencia profunda con Él? Ahí ya nos está diciendo algo el Señor. Los que conocen el tiempo saben qué tienen que hacer. Por eso, yo quiero poner, antes de poner esta cita, vamos a leer un texto de la Biblia. Mateo capítulo 24, versículo 14. Mateo capítulo 24, versículo 14. Y fíjense lo que dice. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En el sermón profético, Cristo, que ya sabía esta diferencia de los tiempos, cuando habla del tiempo final, dice que previo a que Él venga, lo que tiene que cumplirse, ¿qué es? La predicación del Evangelio. Cuando uno comienza a ver que el mundo está cambiando, que el escenario para que el tiempo kairos esté preparado, ¿a qué me está llamando Dios? ¿A descubrir una fecha? No, Dios me está llamando a predicar. Cuando uno ve que el cumplimiento de la profecía está delante de nuestros ojos, el llamado ¿qué es? Un llamado a predicar de la palabra de Dios, levantar la voz certera en favor de la gente que no conoce a Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros, conocedores cercanos del Señor, sabemos que la noche está avanzada y que pronto viene el día. Y necesitamos despertar a mucha gente que necesita conocer de la palabra de Dios. Hablándolo en términos proféticos, en el capítulo 18 de Apocalipsis, el mismo Juan lo expresa de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 18 y el versículo 1 dice lo siguiente. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Aquí la profecía habla del último pregón sobre la tierra antes de que Cristo venga. Porque lo que estamos escuchando hoy que pasa en el mundo y que uno sabe que son preanuncios de la venida de Cristo, no son un llamado a poner fechas. No son un llamado a ponerse nervioso. Son un llamado ¿a qué? A predicar de la palabra. La gente necesita conocer a Cristo, la gente necesita conocer la Biblia, la gente necesita tener un encuentro con Jesús. ¿Por qué? Porque
con idioma religioso, la sociedad hoy en día está saliendo a engañar al mundo entero. Y la única manera de no caer en el engaño es que de primera mano nosotros conozcamos la Biblia. Vos tenés que ser el factor para que mucha gente que hoy está pasándola mal, que no ve esperanza para el futuro y que ve que el mundo está deambulando de aquí para allá, pueda conocer la palabra de Dios, pueda conocer a Cristo y tener esperanza para el futuro. Ahora, el texto dice algo más ahí. Dice que ese ángel que desciende del cielo con gran poder, dice que ¿cómo ilumina la tierra? Con su gloria. Ustedes saben que la palabra ángel no habla todo el tiempo de los ángeles que viven con Cristo en el cielo. Porque la palabra ángel significa literalmente mensajero. Y hay momentos que esa palabra se refiere a la iglesia, se refiere a nosotros como mensajeros de Dios. Y esta profecía no habla de ángeles que vienen a predicar, sino habla de la iglesia que con poder se levanta y predica. Una iglesia que escuchó lo que Pablo dijo, y esto conociendo el tiempo. No que salimos con adrenalina o con una cafeína espiritual corriendo porque escuchamos de una ley dominical. No, porque nos damos cuenta que vivimos el tiempo adecuado, porque la noche está oscura y lo próximo que viene es el día. Entonces es el tiempo ahora ¿de qué? De predicar el Evangelio. Pero ¿cómo se predica el Evangelio? Con la gloria de Dios. Un pueblo que representa el carácter de Dios al mundo. Por eso el mismo espíritu de profecía dice, y aquí traje, dice, la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades, ¿cuál es? Dice, un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debiera ser nuestra primera obra. Cuando yo comienzo a ver lo que está pasando en el mundo, el cambio de vocabulario en el mundo, a un vocabulario religioso mezclado con lo político, cuando yo veo que el mundo cree que puede salvar al mundo por medio de la observancia de un día espurio de la palabra de Dios, es el momento de un reavivamiento, que es la mayor y más urgente necesidad nuestra. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Dios se reavive, va a poder predicar el Evangelio con poder. ¿Por qué? Porque vamos a ser transformados por el Espíritu de Dios. Y salteo parte de la cita, quiero ponerme en la última parte, dice, sin embargo, mediante la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente, nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales ha prometido Dios concedernos su bendición. Solo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento. Siempre está la discusión en la iglesia, ¿el reavivamiento va a ser grupal o individual? Pero ¿saben? No puede haber un reavivamiento grupal si primero no hay individual. Por eso dice, solo en respuesta a la oración. Cuando el Hijo de Dios disponga tiempo para encontrarse con Dios a solas, recién ahí vamos a ser reavivados. Y si esta iglesia en forma cada uno individual toma la decisión de postrarse delante de Dios a buscarlo como nunca antes lo buscó, cuando dediquemos tiempo a estudiar la Biblia como nunca antes la hemos estudiado, seremos reavivados y Dios nos va a poder utilizar para dar el último pregón de esperanza a un mundo que perece. Yo no sé cuánto tiempo más el Señor va a sostener los vientos, pero ahí no está el foco, porque Dios me dijo, ya no hay más tiempo cronológico, hay tiempo adecuado. Yo estoy por venir, es el tiempo de reavivarnos, el tiempo de despertar. Estamos en la época más oscura en lo que tiene que ver con la moralidad, en lo que tiene que ver con todos los aspectos de la vida humana, estamos en la época más oscura, porque el mundo se ha olvidado de Dios. Y aquellos que quieren acercarse a Dios lo hacen en forma equivocada.
Dios te trajo en esta mañana aquí, a esta iglesia, para recordarte que Dios te ha llamado a una experiencia íntima con Él. Para que a través del estudio de la Biblia íntimo con Él, a través de la oración, vos te puedas despertar del sueño, te puedas reavivar y cumplir la obra por la cual Dios levantó esta iglesia. Porque cuando la iglesia tuvo ese fracaso en sus comienzos, cuando la iglesia tuvo ese chasco, Dios le dijo, es necesario que profetices otra vez. No importa tus fracasos personales, no importa las veces que te hayas equivocado, hoy Dios te está diciendo a vos y a mí, la noche está avanzada, hay que despertarse. Si hay un tiempo, kairos, importante en esta época, es el tiempo del reavivamiento espiritual. Dios quiera que este año sea tu año, mi año, el año de la iglesia del Quilmes, que esta iglesia se reavive y nosotros podamos conmover a esta comunidad con la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga y ojalá que esto pueda ser una realidad en la vida de todos nosotros. Amén. Atardece